En este video vamos a resolver el segundo caso con miras a la preparación para el examen de idoneidad para abogados. Recuerda que estos casos son planteados a partir de la estructura que nos plantea el Consejo Superior de la Judicatura en la guía correspondiente del examen. También recuerda que puedes pausar el video en cualquier momento para leer el caso o leer las preguntas correspondientes y posteriormente revisar si acertaste en la respuesta correcta y asimismo escuchar la justificación correspondiente. No siendo más, analicemos la primera situación fáctica. El caso dice lo siguiente. La Sociedad de Inversiones Altamar, dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios, celebró el 15 de enero de 2025 un contrato de compraventa con Construcciones Horizontes para adquirir un lote ubicado en el municipio de Río Negro, Antioquia, por un valor de 4.500 millones de pesos. Como parte del negocio jurídico, Construcciones Horizontes manifestó ser propietaria exclusiva del inmueble y aseguró que éste se encontraba libre de gravámenes, limitaciones al dominio y litigios pendientes. Posteriormente, una vez celebrado el contrato y pagado el precio, Inversiones Altamar descubrió que sobre el inmueble existía un proceso reivindicatorio iniciado 2 años antes por la sociedad agropecuaria El Encanto, la cual alegaba ser la verdadera propietaria del inmueble. Al mismo tiempo, el Banco Financiero Nacional promovió un proceso ejecutivo hipotecario contra Construcciones Horizonte por el incumplimiento de un crédito garantizado precisamente con dicho inmueble. Mientras estos procesos avanzaban, Construcciones Horizonte fue admitida en un proceso de reorganización empresarial conforme a la Ley 1116 de 2006. Frente a esta situación, Inversiones Altamar consultó a un abogado, pues consideraba que desea solicitar la resolución del contrato por incumplimiento, pretende obtener la devolución del precio pagado, reclama indemnización por los perjuicios derivados de la frustración del proyecto inmobiliario, considera que podría solicitar una nulidad absoluta y además desea vincular al representante legal de Construcciones Horizonte, quien se escribió personalmente las certificaciones sobre el estado jurídico del inmueble. Durante el estudio del caso, el abogado advierte que varias de las pretensiones podrían ventilarse dentro de un mismo proceso, aunque otras podrían presentar dificultades por razones de competencia, procedimiento o legitimación. Veamos entonces a partir de este primer caso la primera pregunta. El enunciado dice lo siguiente. Al estructurar la demanda, el abogado analiza si es posible acumular en un mismo libelo las pretensiones de resolución de contrato, restitución del precio pagado e indemnización integral de perjuicios derivados del incumplimiento contractual. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente el régimen de acumulación de pretensiones previsto en el Código General del Proceso? Opción A. La acumulación es improcedente porque la resolución contractual y la indemnización corresponden a acciones autónomas que necesariamente deben ventilarse mediante procesos independientes. Opción B. La acumulación procede siempre que el juez sea competente para conocer de todas las pretensiones. Estas puedan tramitarse por el mismo procedimiento y no existe incompatibilidad entre ellas. Opción C. La acumulación únicamente procede cuando todas las pretensiones tengan exactamente la misma causa jurídica y perciben idéntico efecto económico. Y opción D. La acumulación solo es viable cuando las pretensiones se dirijan contra un único demandado, razón por la cual la eventual vinculación del representante legal la hace improcedente. Recuerda que puedes pausar el video para posteriormente ver si acertaste en la respuesta correcta. Y en este caso, la respuesta correcta es la opción B. La acumulación procede siempre que el juez sea competente para conocer de todas las pretensiones. Estas pueden tramitarse por un mismo procedimiento y no existe incompatibilidad entre ellas. La justificación es sencilla. El artículo 88 del Código General del Proceso permite que en una misma demanda y en el desarrollo del principio de economía procesal se puedan formular varias pretensiones para que resuelvan el asunto o el litigio en una misma sentencia. Esto siempre y cuando el juez sea competente respecto de todas ellas sin tener en cuenta la cuantía, todas puedan tramitarse mediante un mismo procedimiento y no exista incompatibilidad entre las pretensiones acumuladas, es decir, que no se excluyen entre sí, salvo cuando se propongan de manera principal y subsidiaria. En este caso, la resolución del contrato, la restitución del precio y la indemnización se derivan del mismo negocio jurídico. Entonces, buscan una solución más que todo integral del conflicto, por lo que éstas podrían o pueden acumularse. Las demás opciones, ¿por qué son incorrectas? La A es incorrecta porque la indemnización puede acumularse a la restitución contractual cuando se deriva del mismo incumplimiento. La C también es incorrecta porque la ley no exige identidad absoluta de causalidad ni de finalidad económica. Y la D también es incorrecta porque la pluralidad de demandados no impide por sí sola la acumulación de pretensiones. La norma en sí permite que en una misma demanda se formulen pretensiones de uno o varios demandantes
o contra uno o varios demandados, aunque sea diferente el interés de unos y otros. Cuando estos, digamos que provengan de una misma causa o verecen sobre un mismo objeto, o dice la norma que también cuando se encuentren en relación de dependencia o deban servirse de unas mismas pruebas. Recuerda que al momento de revisar la pregunta, tú también vas a poder acceder a un kiosco normativo. Por eso te recomendamos que tengas en cuenta esta estructura. Puedes buscar normas del Congreso de la República, posteriormente la Ley 1564 de 2012, que es el Código General del Proceso, y el artículo 88 referente a la acumulación de pretensiones. El caso número 2 dice lo siguiente. Durante la preparación de la demanda, el abogado estudia la posibilidad de formular simultáneamente la pretensión principal de nulidad absoluta del contrato y subsidiariamente la resolución de dicho contrato, considerando que ambas conducen a consecuencias jurídicas distintas respecto de lo celebrado. Desde la perspectiva procesal, la formulación conjunta de estas pretensiones es, opción A, improcedente, porque las pretensiones incompatibles nunca pueden proponerse dentro de una misma demanda. Opción B, procedente únicamente cuando exista autorización expresa del demandado. Opción C, improcedente, pues la nulidad siempre excluye la posibilidad de plantear cualquier otra pretensión en la demanda relacionada con el negocio jurídico. Y opción D, procedente únicamente si ambas se presentan en forma subsidiaria o alternativa, respetando el orden lógico decisivo previsto en el Código General del Proceso. Recuerda que puedes pausar el video y veamos cuál es la opción correcta. En este caso, la opción correcta es la D. La formulación conjunta de estas pretensiones es procedente únicamente si ambas se presentan en forma subsidiaria o alternativa, respetando el orden lógico de decisión previsto por el Código General del Proceso. Y la justificación es sencilla. En principio, el Código General del Proceso indica que las súplicas no deben ser excluyentes entre sí, pero luego admite que la acumulación de pretensiones puede realizarse si estas son incompatibles, siempre que se formulen de manera principal y subsidiaria, en lo cual, como su nombre lo indica, se formula una pretensión principal que delanteramente el juez debe estudiar y resolver. Y solo si dicha pretensión no prospera, se entraría a decidir sobre la pretensión subsidiaria o sobre las demás formuladas de esta manera, pues el ordenamiento en sí no limita el número de pretensiones subsidiarias que pueden formularse. Entonces, desde luego, como es de elemental lógica, si la pretensión principal prospera, no debería entonces el juez decidir acerca de la pretensión subsidiaria. Es decir, retomando el ejemplo que se nos está dando, el caso que se nos está dando, si se declara que el contrato objeto del proceso es nulo, por sustracción de materia, no habría lugar a efectuar, digamos, un estudio ni adoptar una decisión alguna en referencia a las pretensiones subsidiarias, que en este caso sería la de la resolución del contrato. Entonces, en este caso, vemos que la nulidad absoluta y la resolución por incumplimiento tienen presupuestos distintos y tienen también efectos diferentes, razón por la cual en principio no podrían prosperar simultáneamente, pero sí pueden proponerse en forma escalonada. En ese orden, pues las pretensiones están planteadas adecuadamente, en la medida que el juez debe estudiar primero la pretensión de nulidad absoluta del contrato, habida cuenta de que, como bien se sabe, la nulidad absoluta constituye la máxima sanción de ineficacia de los negocios jurídicos y de pues elemental lógica resultaría que sea analizada antes de resolver cualquier otra súplica relacionada con el contrato objeto del proceso, posterior a la cual, si esta no se resuelve procedentemente, el juez va a poder analizar la pretensión correspondiente, que vendría siendo la pretensión subsidiaria de resolución del contrato. Lo anterior, todo lo que he señalado, todo lo referente a la pretensión principal y subsidiaria, con fin de evitar, digamos que decisiones contradictorias y permitiéndole al juez resolver primero la principal y de no prosperar esa, como se le decía, se estudia entonces la pretensión subsidiaria. Porque las otras opciones no son correctas. La opción A no es correcta porque la incompatibilidad no impide la acumulación cuando existe subsidiariedad. Bien, ya se explicó todo el asunto. La opción B también es incorrecta porque la acumulación depende de la ley procesal, no del consentimiento del demandado. Y la opción C también es incorrecta porque no existe una prohibición absoluta para formular ambas pretensiones. Ya pues con todo lo que se ha explicado, es entendible por qué esas opciones son incorrectas. Y recuerda que en el examen, como te decía, puedes hacer el kiosco normativo y es importante pues que ya vayas aprendiendo un poco sobre las distintas normas que conforman ese kiosco normativo. Entonces, finalmente, el último caso dice lo siguiente, la última pregunta, perdón. Mientras el abogado prepara la demanda, conoce que otra sociedad del mismo grupo empresarial de inversores, Altamar, denominada Inversiones Altamar, ya promovió ante otro juzgado civil del circuito un proceso independiente contra Constructora Horizonte
solicitando exclusivamente la indemnización de los perjuicios derivados del mismo contrato de compraventa y sustentando la reclamación en los mismos hechos que sirven de fundamento al nuevo proceso. Con el fin de evitar decisiones incompatibles y garantizar la economía procesal, el abogado analiza la procedencia de la acumulación de procesos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es jurídicamente correcta? Opción A. La acumulación de procesos procede cuando estos estén en la misma instancia, deban tramitarse por un mismo procedimiento y se configura alguno de los supuestos previstos en el artículo 148 del Código General del Proceso. Opción B. La acumulación nunca procede cuando ambos procesos ya fueran admitidos. Opción C. La acumulación de procesos únicamente procede cuando ambos expedientes fueron repartidos inicialmente al mismo despacho judicial y, en este caso, al mismo juez civil del circuito que lleva el trámite. Opción D. La acumulación de procesos depende exclusivamente de la voluntad de las partes. En este caso, la respuesta correcta es la opción A. La acumulación de procesos procede cuando estos estén en la misma instancia, deban tramitarse por los mismos procedimientos y se configura alguno de los supuestos previstos en el artículo 148. La justificación es sencilla, la misma respuesta la da. La acumulación de procesos busca es evitar la duplicidad de actuaciones y decisiones judiciales incompatibles, pero su procedencia está sometida a los presupuestos específicos que están establecidos en el artículo 148 del Código General del Proceso. De acuerdo con esta disposición, de oficio o a solicitud de parte, pueden acumularse dos o más procesos que se encuentren en la misma instancia, incluso cuando aún no se hayan notificado el auto admisorio y la demanda, siempre que deban tramitarse por el mismo procedimiento y cuando concurra alguno de los supuestos previstos en la ley. Estos son que las pretensiones hubieran podido acumularse en una misma demanda, que se trata de pretensiones conexas y las partes sean demandantes y demandados recíprocos, o que el demandado sea el mismo y las excepciones de mérito propuestas se fundamenten en los mismos hechos. Entonces vemos que la justificación de la pregunta de esta respuesta es pues literalmente lo que se planteaba en aquella afirmación. ¿Por qué las demás opciones no son correctas? La B es incorrecta porque la admisión de ambos procesos no excluye por sí sola la acumulación. La C es incorrecta porque no se requiere que el reparto inicial haya correspondido al mismo juzgado. Eso no es un requisito que establece la ley. Y la D es incorrecta porque el juez puede decretar la acumulación cuando la ley la autoriza y también resolver la solicitud formulada por las partes. Es decir, no solamente se resuelve la acumulación de procesos por solicitud de las partes, sino también que el juez lo puede hacer de oficio. Y recuerda que el kiosco normativo es importante, por ello aquí te dejamos la norma, que es el mismo Código General del Proceso expedido por el Congreso, esta vez en el artículo 148, donde se regula la acumulación de procesos y la acumulación de demandas. Finalmente, no está de más decirte que estos son casos prácticos diseñados a partir de la guía del examen de idoneidad estructurada por el Consejo Superior de la Judicatura. Es importante aclarar que no son preguntas oficiales, pero que sí te van a servir para orientarte respecto al examen. Algunos de los comentarios que hemos tenido es que pues, los casos se parecen bastante a los que han sido planteados en el examen. Así que esperamos que te sirva y nos vemos en un próximo video analizando otro caso.